Dominguito. Eso es padre, ¿eh? Hoy ya llegaron los coros. Muy buenas tardes, Eva Gallegos, Enedina Cárdenas, muy buenas tardes. Gisela Martín, buenas tardes. Ana Ramos. Muy buenas tardes, Reina Méndez, muy buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reina Méndez, Rita Soto Morales, bienvenida. Gabriela López Valdovinos, Licha Carranza, buenas tardes. Ana Rosa Ramos, saludos, padre, que envidia de ver su entorno. Gracias. También es para ustedes porque justamente me moví para que ustedes también disfrutaran de este regalo. Muchísimas gracias. Dulce Sánchez, Estela Sánchez Barragán, Enedina Cárdenas, buenas tardes. Maggie Hinojosa, que está Sara detrás de allí. Cecilia Chávez, Dulce Sánchez, buenas tardes. Sarita, buenas tardes. Claudia Larios, buenas tardes. Alicia Bernal y Claudia Larios, buenas tardes. María Guadalupe Salazar Saldaña, bienvenidos, un dominguito más donde empezamos una reflexión más. Cecilia Chávez, un fuerte abrazo. Licha Carranza, buenas tardes. Luisa Cisneros, Fausto Herrera Chávez, buenas tardes. Sarita, buenas tardes. Es Maggie ahora. Buenas tardes, Maggie. Gaby Moreno, muy buenas tardes. Francisco Di María, paz y bien para ti. Feliz domingo. Laura M. Navarro Lomelí, buenas tardes. Fátima Lamas, Ana Victoria Martínez Miranda, Laura M. Navarro Lomelí, Fátima Lamas, buenas tardes. Mariana Luna, saludos y bendiciones para todos los que están conectados. Muchísimas gracias por tu caridad, por tu atención. Muchas gracias. Dadis GR, buenas tardes. Alejandra Hernández, muy buenas tardes, Alejandra. Qué gusto encontrarme contigo por estos medios. Muchas gracias. Hilda López, Juana Palomera e Isidro Hernández, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gaby Moreno, buenas tardes. Ana Victoria, muy buenas tardes. Martínez Miranda, saludo. Carolina Ochoa y Karina Lau, muy buenas tardes, bienvenidos. Feliz domingo y un fuerte abrazo. Buen provecho en sus alimentos. Muy buenas tardes. Neto Javier Buenrostro. Chayito Magaña Silva, buenas tardes. Moisés Mendoza Tejeda, buenas tardes. Chuyita Chávez, buenas tardes. Carolina Ochoa. Rolf, muy buenas tardes. Angélica Cárdenas, Abel Martínez Cázares, muy buenas tardes. Lourdes Torres, Chuyita Chávez, muy buenas tardes. José Manuel Cárdenas González, Malandrina Mendoza y Lourdes Torres López, muy buenas tardes. Juanita Palomera, feliz domingo. Malandrina Mendoza, me estoy estirando, ¿eh? Hilda López, buenas tardes, gracias. Gracias a ti, hay que seguir adelante. Mónica Ortiz, Angélica Díaz y Audomaro Farías Vargas, gracias. Aquí está nuestro buen amigo José Contreras, un gustazo, muchos momentos de encontrarnos, José. Un saludo, Angélica Díaz. Rosa Irma Torres Ramos, un abrazo fuerte para ti, Rosa Irma Torres Ramos, gracias. Karina Lau, pues estoy en un sitio donde hay agua, estoy en una laguna y no es la de Chapala.
Víctor Alonso Vázquez Delgadillo. Mariana Pérez, buenas tardes. Se llama Santa María del Oro en Nayarit. Estoy aquí, muy cerca. Marianita Pérez, en Santa María de la laguna de Santa María del Oro. Muy buenas tardes. Desde Nayarit, José Contreras, buenas tardes. Marianita Pérez, feliz domingo. Mónica Ortiz. Gracias Mónica Ortiz. Gracias por también abrir su corazón a Dios. Muchas gracias a ustedes. Pues está muy padre, acabo de llegar, pero se ve muy padre todo aquí. Ya me voy a dedicar a la promoción turística. Alejandro Hernández, saludos de parte de su hermano Víctor. Un fuerte abrazo para Víctor Sánchez Alvarado. Miriam Mendoza, buenas tardes. Gracias. Está muy bonita esta laguna, ¿eh? Es una laguna que se ve el fondo, no, bueno, se ve bastante hacia abajo. Dicen que el fondo es muy profundo, pero está muy bonito el lugar. Gracias. Licha Carranza. Gracias, mija. Mira qué bonito lugar. Cómo Dios crea cosas maravillosas y grandiosas. Pues también está a sus órdenes, porque también es suyo. Ustedes y yo somos hijos de Dios. Teresa Margarita Rosario López, bienvenida. Gracias, un fuerte abrazo. Blanquita Sánchez, un fuerte abrazo. Una oración por el eterno descanso de la señora Juana, esa abuelita de su compadre Felipe. Claro que sí. Isabel Martínez, muchas gracias. Teresa Margarita Rosario López, muchas gracias a todos. Marta Mascorro Martínez, un gusto saludarte. Pues vamos a pedir por ti y por todos los que hayan salido positivos en COVID. Hay que protegerse. Yo creo que no nos había dado a nosotros quizás tan duro, pero hay que protegerse. El tenerlo no significa signo de muerte, pero sí hay que tomar tratamientos y protegerse. Y mejor que ni te dé, ¿verdad? Ni el dengue, ni el chikungunya, ni el H1N1. Que no te dé ni coraje, mijo, ni el sol, porque a veces las cosas están feas. Lilia Sandoval, buenas tardes. Isabel Martínez, buenas tardes. Omar Becerra Hernández, gracias. Carmen Cárdenas y Saraí Roxana Díaz, gracias. Un saludo desde aquí, de esta tierra hermosa de Nayarit. Tepic, ¿verdad? Tepic está cerca, pero es la laguna de Santa María del Oro, Nayarit. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy es domingo, ya saben que hoy no es otro tema. Muchas veces da continuidad con el tema en lo que se está viviendo y luego profundizan más. A veces es del mismo tema, pero en paralelo. Hoy la temática que Jesús nos marca es una temática que habla de continuidad con lo de la semana pasada. O sea, que Jesús sigue manifestándose ante su gente abiertamente como el Redentor, y nos va mostrando a nosotros nuestra identidad y nuestra misión. Es un tema muy bonito porque habla justo del llamamiento. Ya les adelanté todo, ¿verdad? Pero es importante que lo podamos tener. Gracias, Araí Roxana. María Ochoa, buenas tardes. Rocío Raquejo Hídrigo, buenas tardes. Elizabeth Ponter, buenas tardes, gracias. Cecilia Zúñiga Ramírez, un fuerte saludo. Bueno, entonces empecemos nosotros, ya con esto de fondo. Voy a ver si me puedo poner de este lado para que también vean ustedes un poquito y ustedes lo puedan disfrutar. Entonces, las lecturas, la primera lectura es un libro maravilloso, es el libro de Samuel. Y el libro de Samuel nos narra pues toda la vida, vocación, sobre todo la vida espiritual de Samuel. Samuel ya lo sabemos nosotros, es el fruto de una oración de una mujer que era estéril y que le pedía a Dios un hijo, una bendición.
cuando Dios le concedió un hijo, fue ella misma ante el templo y le dijo: esto es lo que yo le pedí al Señor y el Señor me lo regaló. Vengo a ponerle este niño al servicio de Dios, Samuel. Un niño que, pues por gracia de Dios, está en la tierra, estaba con sus padres, y también por gracia y amor de Dios será un signo para todo su pueblo. Entonces el niño ya se pone al servicio del templo como monaguillo allí trabajando. Ubaldo López, buenas tardes. Y entonces el niño va creciendo. Aunque el niño, que esto es lo que yo quisiera empezar esta parte, es muy curioso porque muchas veces pensamos que estar nosotros en las cosas de Dios nos garantiza, pero es un paso, pero nunca será el paso definitivo. Nosotros tenemos que avanzar en espiritualidad. No es suficiente que te hayan bautizado, no es suficiente que te hayan confirmado, no es suficiente que tengas o te hayas casado por la iglesia. Es necesario consolidar la fe, que es el punto de la confirmación. O sea, la persona tiene que ir consolidando lo que cree, haciendo lo suyo. O sea, hasta que tú haces tuya la fe, hasta que tú la haces parte de tu vida o tu propia vida, la fe, que decides ya no vivir de otra manera más que como tu fe te lo marca, como un hijo o una hija de Dios, despierta una etapa nueva en tu vida. A algunos les despierta cuando pequeños, a otros jóvenes y a algunos adultos. Algunos tristemente nunca despiertan. Digo a niños porque hay muchos que desde niños, abriéndose y entregándose por entero a Dios, empiezan a escuchar la voz de Dios. Yo puedo vivir toda mi vida de la fe de mis padres, rezar lo que rezaron mis padres, leer y hacer las cosas como lo hacían mis padres, pero eso no garantiza que yo tenga un encuentro profundo con Dios. Es cuando yo la hago mía. Voy a explicar un poquito cómo me pasó a mí y ahorita lo vemos con Samuel. Yo estuve 20 años viviendo de la fe de mis padres, y vivir de la fe de mis padres es que iba a fuerzas a misa, rezaba a fuerzas con esperanza de que se acabara, me persinaba a fuerzas, bueno, todo lo hacía como por compromiso, por obligación, por tradición, porque pues ya estamos aquí, mis padres son así. Pero llega un momento donde te abres a una pregunta en tu mente, en tu corazón: ¿y si realmente Dios existe? Y entonces me acuerdo porque ayer una persona nos compartió, otra persona y a mí, cuando hubo un momento que estaba en un retiro, en una capilla, y dice, vino, no sé si era un compañero o un sacerdote, y me dijo: muchacho, Dios te ama. Y dice él, cuando yo escuché eso, se me cambió todo. O sea, empecé a llorar, y cuando yo escuché aquella voz, que pensé, ¿y si realmente Dios existiera? Y de pronto empecé a darme cuenta, como a aceptar, ya no a hacerme el duro, el fuerte, ya no a negar, no a poner peros. Esa parte le toca a Samuel. Samuel está más pequeño, es más dócil, más ingenuo, decía yo en la misa, más tonto, pero eso, creo que ser tonto aquí en la fe a veces nos ayuda. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Samuel está allí, dice, está al servicio del templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel. Para Samuel será un antes y un después esa llamada, esa voz que le va a retumbar en su corazón. Samuel ya no será el mismo, y eso lo va a notar el sacerdote, y tú y yo lo notamos cuando Dios toca la vida de una persona. La persona no es igual. Y entonces Dios llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde Elí, o sea el sacerdote, y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Claro, él confundió la voz de Dios
con la del sacerdote, porque él no conocía a Dios. Ahora lo vamos a escuchar. Respondió Elí: yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Samuel se fue a acostar, volvió el Señor a llamarlo, y él se levantó a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Aquí me quedo un momento. ¿Por qué Samuel confundía la voz de Dios? Porque a lo mejor Dios sí te habla también a ti y la confundes con el sacerdote que da el sermón, con la catequista, con el de la película. A lo mejor Dios te habla, pero como no te has abierto, no has permitido, no le has cedido espacio a la palabra de Dios o a Dios mismo, dice aquí, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Y revelarse es él entenderla, comprenderla, él hacerla suya. Entonces, ¿qué pasó? Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven, y le dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llaman alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Ya el sacerdote le está disponiendo a Samuel para que descubra y Samuel se abra a la voz de Dios. Si alguien te vuelve a llamar, tú le dices: habla, Señor, que tu siervo escucha. Le está abriendo su mente, su corazón, le está disponiendo para aceptar toda palabra. Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, tu siervo escucha. ¿Cómo? Para escuchar a Dios, el sacerdote, el guía espiritual es importante. Importante para ayudarte, no para sustituir. El sacerdote, el guía espiritual, nunca puede sustituir la voz y la acción de Dios en las personas. Lo vamos a ver en el Evangelio con Juan el Bautista. El sacerdote le prepara. Le dice: pues si Dios le quiere hablar, ¿yo quién soy para decirle a Dios? No le hables al Samuel. Él no es de la familia de los sacerdotes. Él no se metió al seminario. Él es la oveja negra. Pues a ti, ¿qué te importa? Si Dios le quiere hablar a Samuel, le quiere hablar a María, a tu esposa, a tus hijos, a tu suegra, aunque te caiga gorda, ¿y qué tiene? ¿O acaso tú le vas a dar consejos a Dios? ¿O acaso tú le vas a decir qué es lo que tiene que hacer? Más bien dispone el corazón de las personas y dispone el tuyo para que Dios te hable. Qué bien lo hizo Elí. Elí, sin meterse donde no le llaman, le dijo: si te vuelven a llamar, tú le dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué le iba a decir? Después en el libro, Elí le quería preguntar, pero Samuel, ya lo miraremos, no le va a decir luego. Simplemente Samuel se va, vuelve Dios a hablarle y él ya sabe que no es Elí quien le habla. Y se empieza a disponer Samuel a abrirse a Dios. Yo creo que Dios no deja de llamar a las personas, pero a veces necesitamos tomar distancia y no relacionar a Dios con cosas, situaciones o criaturas o personas, para poder distinguir y diferenciar, porque la vida de Samuel como profeta fue una vida y un signo muy importante. Entonces, para que nosotros podamos diferenciar profunda y verdaderamente la voz de Dios, necesitamos tomar distancia. Samuel aquí, Elí allá. Y Dios tiene una conversación conmigo, quizás distinta a la tuya, que es lo más probable, porque Dios te habla tu vida, para tus sueños, para tus compromisos, para la misión que Él tiene para ti. Entonces, le das el espacio. Importante, Sé causa de ayuda, no te andes quedando con la gente. Miren, yo les doy, yo pago, yo los mantengo. A ver, ¿y quién te da a ti las cosas? Dice allí San Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te llenas de orgullo? No seas un obstáculo para que la gente oiga la voz de Dios. Aquí quiero detenerme porque yo creo que muchas veces hay gente que tiene vocación sacerdotal, religiosa o laical, pero muchas veces
no sabemos conducirle o llevarle, lo atoramos. Samuel se encuentra con Dios, va caminando con Dios y Dios le habla. Dice, Samuel crecía y el Señor estaba con él. Inició una vida con Dios. Es que ya cambió la vida de Samuel, ya era otra. Samuel ya no se entiende sin Dios. Samuel ya no habla por su propia cuenta, habla en el nombre de Dios y para dar gloria a Dios. Samuel entenderá entonces justamente para qué vino a la tierra. Sabrá entonces Samuel por qué Dios le dio el don de la vida. Entonces Samuel se dispone. Él iba creciendo, dice aquí, iba creciendo y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Muchas cosas Dios nos dice y se cumplen. Aunque tú como yo y como Zacarías, aquel hombre que dudó, muchas veces no le creemos a Dios. Pero lo que dice Dios se cumple. Entonces, justamente estamos hablando de eso. Cómo nosotros estamos llamados a escuchar la llamada de Dios, que Dios no engaña, que Dios no confunde y no se aprovecha. Entonces, el Evangelio, bueno, pues el Evangelio es justamente, vemos, es Juan 1 del 35 al 42. Y vemos a Jesús llamando. Vemos a Jesús, Dios, hablando al corazón de las personas y haciendo que cada persona y cada corazón pueda escuchar su voz. Escuchemos. Dice, en aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 discípulos, Elí. El caso de Elí con sus discípulos, los que estaba enseñando. Y fijando Elí, o aquí Juan el Bautista, los ojos en Jesús, ¿qué pasaba? Y no pasaba de balde, dijo, este es el Cordero de Dios. Él señala quién es el que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos al oír, fíjense, al oír estas palabras siguieron a Jesús. Si no las hubieran oído, pero es que Dios ya los estaba llamando allí. Oyeron, qué importante es oír. Qué importante es centrarte en lo que están diciendo. Nos pasa en misa. Muchas veces estamos en misa y no oímos nada. ¿De qué dijo la primera lectura? ¿Ah? ¿Mande? Pues sabe dónde estabas y qué estabas pensando. Pero no sé cómo desconectamos cuando empiezan la primera lectura, el Salmo, el Evangelio. Y el Salmo lo repetimos y se acaba de terminar el Salmo, se pregunta y nadie sabe responder. Oír es importante. Despierta tu oído. Porque a lo mejor Dios te está llamando y no te has dado cuenta. A lo mejor Dios te está diciendo qué hacer. Al oír estas palabras siguieron a Jesús. No puedes seguir a Jesús si no lo oyes. No puedes hacerle caso ni obedecerle si no lo oyes. El salmo que se dice hoy es, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no la oímos? ¿Cómo vas a hacer lo que a Dios le agrada si no lo conoces, si no sabes quién es? Qué importante oír. Porque por el oído crece la fe. Así dice San Pablo. La fe nos viene por el oído de la predicación. Cuando la predicación es dada para nosotros, entonces nosotros es cuando nosotros podemos perfectamente comprender, asimilar y apropiarnos. Entonces la llamada la entiendes, ¿sí? Bueno, entonces aquí ellos ya escucharon. Y los 2 discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Al irlo siguiendo, pasó una cosa. Bueno, pues que Jesús se siente que lo van siguiendo, ¿verdad? Y entonces, al irlo siguiendo, Jesús voltea y les pregunta, ¿qué buscan? Una pregunta muy buena de Dios para nosotros. ¿Qué buscas?
¿Qué es lo que tú estás buscando con lo que hablas? ¿Qué estás buscando con lo que vives? ¿Qué estás buscando con lo que haces? ¿Qué estás buscando con lo que no haces? ¿Qué buscas? ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que a ustedes les mueve? ¿Qué buscan? Muchos de nosotros buscamos muchas cosas a veces por inercia. ¿Tú qué estás buscando? ¿Qué es lo que tú quieres? A veces le ponemos muchos nombres, pero de fondo es una búsqueda. Es que yo quiero ser feliz, es que yo quiero tener paz, es que yo quiero perdonar, es que yo quiero sanar. ¿Qué buscas? Ellos le preguntaron a Jesús, se volvieron, después de preguntarle qué buscan, ellos respondieron, ¿dónde vives? O sea, buscamos donde tú vives, dónde estás, dónde te encuentro, dónde te veo, dónde te escucho, dónde aprendo de ti. ¿Dónde? Ellos estaban buscando a Dios. ¿Por qué siguieron a Juan el Bautista? Porque les pareció una persona de Dios, pero no era Dios, no era el ungido, porque Andrés más adelante, ya que se queda con Jesús y convive con él, se encuentra con una realidad. Y es que justamente se encuentra con la realidad de que aquel hombre que le llamó el Cordero de Dios, ese hombre que vivió con él, dice Andrés, es que es el Mesías, es el ungido. Y dice aquí, se encuentra con su hermano Simón Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías, al ungido. ¿A quién buscas? Buscamos al ungido, buscamos la solución de la vida, buscamos la respuesta ante tantos interrogantes. ¿Qué buscas? ¿Qué busca la humanidad? ¿Qué está buscando la iglesia? La voluntad de Dios, la justicia, la paz. Y dice Andrés, yo encontré al ungido. Yo encontré la solución, la respuesta, la salud, al doctor, al médico, al redentor. Y entonces dirá más adelante aquí, ya que se encuentra con su hermano Andrés, con su hermano Simón, lo lleva Simón con Jesús. O sea que no solamente le cuenta que se lo encontró, sino que se lo lleva con él. Lo llevó a donde estaba Jesús y Jesús, al verlo, fijando en él su mirada, ya saben que los ojos son las ventanas del alma. Jesús, mirando a los ojos de Pedro, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Yo sé de qué familia vienes, yo sé quién eres. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, o sea, roca. Ya le está hablando, ya saben ustedes que justamente con el nombre habla de la identidad. El nombre antiguamente, ahora no es tanto así. Ahí andamos poniéndoles nombres raros, pero el nombre habla de quién es la persona y la misión que tiene. Entonces, cuando ya Jesús le está viendo a Pedro, que también buscaba, le dice, tú eres roca. Más adelante lo recordaremos que le dirá, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya tiene Pedro no solamente una identidad nueva, ya no se llama como antes. Ahora tiene un nombre nuevo y una vida nueva y una misión nueva. O quizás ya encontró la misión para cual Dios lo había traído a la tierra. ¿Tú qué buscas? ¿Ya encontraste la misión de tu vida? ¿Ya sabes para qué es tu vocación? Como Samuel. Samuel supo que era profeta. ¿No será bueno despertar el oído y decir, habla Señor, que tu siervo escucha? Hoy es un buen día para que nosotros podamos manifestarle a Dios esa pregunta. ¿Sabes? O ser conscientes de que estamos buscando algo y poderle decir al Señor, yo lo busco y lo quiero. Entonces pidámosle al Señor esa gracia y ese regalo para que el Señor nos lo pueda conceder a nosotros. Y así, justamente, Dios nos lo pueda para nosotros compartir y regalarle. Solamente pregúntale, Señor,
Aquí estoy para hacer tu voluntad. Dime, ayúdame a entender qué estoy buscando en mi vida y encontrarte a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que este día sea grandioso. El agua es una criatura, pero el agua sabe que está hecha para dar gloria a Dios, siendo agua. Así los peces, así las aves, escúchalas. Así los árboles. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dame la gracia de saber qué estoy buscando, porque en el fondo lo único que busco es a ti. La única misión de mi vida es tenerte y ofrecerte a los demás.